Hoy vamos a comenzar este ciclo de conferencias con la disertación de don Enrique Gómez Martínez. Es muy fácil poder presentar a Enrique Gómez Martínez, pero también, por otra parte, por ser tan fácil muchas veces resulta también difícil. Yo me he traído mi pequeña chuleta para que no se me olvide nada de Enrique Gómez Martínez, que todo el mundo ya conocemos. Evidentemente, Enrique Gómez Martínez, todos lo conocemos, es de Andújar. Andujeño, andujareño, como se diga, el gentilicio yo prefiero andujareño. Ha vivido en Andújar, se ha criado en Andújar, hasta que llegó el tiempo en que tuvo que, como muchas de las personas aquí asistentes, tuvimos que desplazarnos a continuar estudios. Él eligió la diplomatura en profesorado de educación general básica en una especialidad que le ha caracterizado durante todos estos años de trabajo, que es la de ciencia humana. Lo hizo en la Universidad de Granada. Evidentemente, esos cursos lo ha ido complementando o esos estudios lo ha ido complementando en otras universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Córdoba y de Jaén, independientemente de la Universidad Internacional de Andalucía. Su trabajo, su sustento diario, como se suele decir, lo ha venido desempeñando en el Colegio de la Virgen de la Cabeza de los Padres Trinitarios aquí en Andújar. Tiene diversos reconocimientos que se han traducido en el nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, consejero de número del Instituto de Estudios Jienenses, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, es cronista oficial de la ciudad, creo que desde hace 30 años, corrígeme si estoy equivocado, 25. O 25, me he equivocado. Tiene también otras distinciones, quizás no tan literarias, pero sí también importantes, como es la Cuchara de Plata de la muy ilustre y noble Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo de Guarromán, comendador de honor de la muy ilustre y noble Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo, también de Guarromán, un recorrido bastante importante. Tiene también el premio a la labor participativa y compromiso en el ámbito de la cultura, concedido por la Federación de Asociaciones Vecinales Alcazaba de Andújar, y premio de Mayo Vecinal en mayo del 2015. Es Romero de Oro, un galardón concedido a las personas, como ustedes saben, ilustres, que se han dedicado su vida a desarrollar su trabajo en pro de la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que le fue concedido en el 2016. Y con esta vida, con estos estudios, también evidentemente no hubieran tenido lugar si no se hubieran desarrollado una serie de trabajos de investigación. Entre ellos, esto ha sido reconocido con el segundo premio del Trofeo de Literatura para la mejor investigación histórica o literaria sobre temas y biografías relacionados con Andalucía, premio que fue concedido por la Caja de Ahorros de Córdoba, Caja Sur, una tesis de primer premio de investigación histórica Ciudad de Andújar, del área de cultura del Ayuntamiento de Andújar, y libros, una relación bastante intensa, que son 17 libros individuales, solo ha actuado como autor, y 6 en conjunto. Los vamos a citar porque es digno de mencionar para que se vea un poco lo que es el espectro de su trayectoria como historiador. Los niños expósitos en Andújar, Aproximación a la historia de Andújar en 1989, La Virgen de la Cabeza, Leyenda, Historia y Actualidad en el 2002, La Virgen de la Cabeza, su historia contada de forma sencilla en el 2009, Historia de San Eufrasio, muchas veces el gran olvidado que es nuestro patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén en el 2010, la Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en el 2015, Imágenes y Palabras, la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén, que lo hizo conjuntamente con su hermano Manuel José Gómez Martínez en el 2006, el Santuario de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil, conjuntamente con Antonio Porra, Pablo Utrera y Ramón Utrera, 2009, Andújar en el periodo 1890-1970, editado por Ediciones Amberley en Gran Bretaña en el 2010, y Andújar, una aproximación bibliográfica en el 2016. Capítulo del libro y acta de congreso en el número de 73 unidades, artículo en revista 114, y en otras actividades hay que resaltar que ha sido director
desde hace más de 30 años de la revista Mirando al Santuario, que este año pasado se le reconoció por parte de la Cofradía Matriz, director del primer Congreso Internacional La Virgen de la Cabeza en España y Iberoamérica, organizado por la Cofradía Matriz y el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Ha sido directivo durante 14 años de la Cofradía de la Real Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y es colaborador habitual del programa 12 Campanas de Plata de Radio Andújar. Coordinador del ciclo de las conferencias, de las presentes conferencias de la Virgen de la Cabeza en la Cultura, que está organizado desde hace 6 años y que se conjuga, está organizado tanto por la Cofradía como el Instituto de Estudios Jienenses. Ha sido pregonero, como no, de San Eufrasio, de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Priego de Córdoba y en Torre Blasco Pedro. Pregonero de las fiestas de los santos en Arjona, de la Semana Santa de Guarromán y de Andújar. Y ha participado en artículos de opinión e historia en los diarios Jaén y Dial, en toda la prensa local, en Canal 45 y Canal 10, 10 Televisión de Andújar y en Radio Andújar, la cadena SER, Multimedia y en el blog En Jaén donde resido, dirigido por el periodista Antonio Garrido Gómez. Esto es un resumen de lo que la trayectoria que ustedes seguramente ya conocían de Enrique Gómez, que hoy va a disertar sobre un tema que es la devoción a la Virgen de la Cabeza en España y Iberoamérica en los siglos XVI y XVII. Para mí, creo, esto es una opinión muy personal, creo que son unos siglos muy claros, como nos contará don Enrique Gómez, de lo que fue esa eclosión, si se le puede llamar de esta forma, de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Por tanto, Enrique, la palabra la tienes tú. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia en esta tarde en que comenzamos este ciclo de conferencias sobre la Virgen de la Cabeza en la cultura. Agradecer también a los medios de comunicación su presencia y muchas gracias, Ramón, por tus palabras de presentación. Antes de comenzar con la conferencia, deseo proponer que reflexionemos sobre lo que ha significado y significa la universalidad de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Debemos valorar mucho más de lo que creo que hacemos el hecho histórico de que una de las potencialidades de Andújar ha sido, es y será todo cuanto a lo largo de los siglos viene teniendo como referencia a nuestra patrona, tanto desde la fe como de la cultura. Nuestra cultura está ligada irremisiblemente a la Virgen de la Cabeza en sus múltiples facetas. Esto, para bueno o para malo, es consustancial no solo a los andujareños, ya que no estamos hablando de una devoción eminentemente local, sino de algo que traspasó desde hace siglos nuestras fronteras, extendiéndose por España e Iberoamérica. Por tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias, valorando mucho más lo que tenemos, sintiéndonos orgullosos de ella, con mayores miras y conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, pasada, presente y futura. Nos preguntamos, ¿cuántas otras devociones marianas no quisieran tener la centenaria fe y cultura que nosotros tenemos? En consecuencia, debemos estar a la altura, trabajando todos a una desde las instituciones privadas, religiosas y públicas. Solamente desde la unidad lograremos superar las dificultades y mostrar al mundo entero ese potencial de fe y cultura propias. Por eso pido a todas las partes implicadas tener mayor altura de mira. Espero que después de lo que les voy a contar tomemos mayor conciencia de lo que hemos heredado y el compromiso que tenemos de mantenerlo, difundirlo e inculcarlo a las generaciones presentes y futuras. Porque está muy bien que yo cuente la historia, pero a mí me gusta que reflexionemos todos, sobre lo que supone nuestra devoción. Y una devoción que no es local, que ha pasado las fronteras, como ahora vamos a ver. Es algo que debe estar inculcado en nuestra forma de ser, en nuestra vida, en nuestra cultura, ¿no? Y tenemos que comportarnos con arreglo a esa herencia que hemos recibido. Por tanto, yo creo que las jornadas estas que celebramos, uno de sus objetivos
es dar a conocer a todo el mundo esa riqueza cultural que parte, por supuesto, de una fe y que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho más todos por valorar realmente lo que supone la devoción a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Y vuelvo a repetir que a veces yo creo que no pensamos que es una cosa muy universal, que esto no es la romería, ni es la romería de Andújar, ni es la devoción solo de Andújar, sino que hemos sido capaces de exportar una devoción que ya quisieran muchos haberlo hecho, pero además con una historia. Es que esto la devoción a la Cabeza tiene una historia interminable, es decir, hay de todo donde toquemos, hay cosas sobre la Virgen de la Cabeza. Hay para estudiar, nos queda muchísimo por conocer y profundizar en la devoción de la Virgen de la Cabeza. Y mira que se ha hecho, mira que tenemos publicaciones sobre la devoción a la Virgen de la Cabeza. Pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos para seguir avanzando, ¿eh? Y bueno, a veces creo que no estamos a la altura, lamentablemente, de lo que supone la devoción. Por eso hay que inculcarlo a los demás. Y eso es lo que yo, en principio, pretendo cada vez que hablo de la Virgen de la Cabeza. Por eso, hombre, los historiadores, la historia es una ciencia. Hoy sabemos cosas que mañana pueden ser mentiras, ¿no? Que estemos equivocados. Por eso la investigación histórica es necesaria para aclarar aquellas dudas que podamos tener o entrar en nuevas formas, en nueva información que nos facilite profundizar mucho más en nuestra devoción, ¿no? Vamos a hablar del origen en principio. Podemos afirmar que la devoción a la Virgen de la Cabeza tiene origen en Sierra Morena, término municipal de Andújar, lugar donde a un pastor de Colomera se le aparece o encuentra una imagen de la Virgen en el llamado Cerro de la Cabeza. Esto se ponga como se ponga el que quiera, el cerro se llama de la Cabeza. Si no, la Virgen se hubiese llamado Virgen del Cabezo. Cabezo y cerro son palabras sinónimas. Creo que es Cáceres, en Cañaveral, hay Virgen de Cabezón. Hay la Virgen de Cabezón. ¿Estamos? La Virgen recibe el nombre del lugar donde se aparece. Virgen de la Encina, Virgen del Valle, de El Pilar, ¿por qué se llama la Virgen del Pilar? Porque se aparece sobre un pilar, una columna. Y así sucesivamente, la Virgen de la Cabeza. Y todos los historiadores, desde el fuero de Andújar, donde ya aparece, hasta la última documentación más antigua, que es la entrega en 1930 a los trinitarios del santuario de la Virgen de la Cabeza, le entregaron el santuario del Cerro de la Cabeza. Eso lo dicen por escrito, ¿eh? Hay un título que se llama Marqués del Cerro de la Cabeza. Entonces, todo eso, cerro y cabezo son palabras sinónimas. Sepan todos ustedes que cuando oigan decirlo o ustedes mismos lo digan, sepan que están diciendo Cerro del Cerro. Es que son palabras sinónimas. En otras provincias, en otros sitios, a los cerros le llaman cabezos. Le llaman cabezos. No le llaman aquí no le llamamos en Andújar ni en Andalucía. Creo que hay en Huelva, pero ni siquiera Alcalá Venceslada en su vocabulario andaluz recoge la voz cabezo, ni siquiera Alcalá, ¿no? Pero en la parte de Huelva hay que le llaman a los cerros cabezos. Dicen, en vez de mira aquel cerro, mira aquel cabezo, ¿eh? Entonces, nuestra Virgen se llama de la Cabeza porque se apareció en el Cerro de la Cabeza, cabeza que es como llamaban al cerro, ¿no? O cabezón, que también le llamaban, o de la Cámara. ¿Saben por qué le llamaban de la Cámara? Porque como encima del cerro, donde se construyó primero la primitiva ermita y tal, que tuvo como torre, pues el fortín del Jándula, que allí había, que era un fortín que controlaba los caminos, el camino de Mestanza, el camino de Andújar, por Mestanza a Ciudad Real y tal, estaba controlado allí y se alteraban en el poder, en el control de eso, tanto los árabes como la Orden Calatrava, ¿no? Entonces, por eso le llamaban también de la Cámara. 2 años después de que el rey Fernando III, por un pacto con los árabes, recibiera el castillo de Andújar, villa que será repoblada por personas procedentes de Castilla, porque primero le entregaron el castillo y al año siguiente viene la repoblación. Y en el 27 aparece
en la devoción al culto de la Virgen de la Cabeza, que es muy normal. La devoción a la cabeza también está unida a lugares de repoblación, porque es evidente que el que venía a ocupar un sitio, le habían contado muy bonito, le habían pintado muy bien el sitio, que después tal sitio no era tan bonito como le habían dicho. ¿Y qué ocurre? Que lo primero que quiere uno es irse. ¿Cómo fidelizamos a la gente en los lugares? Pues con la aparición de una imagen de la Virgen. Y la Virgen de la Cabeza está unida a ese tema. Entonces, muy normal que si en el 25 entregan el castillo, el 26 salen los árabes y vienen los cristianos, pues se aparezca la Virgen de la Cabeza. Se aparezca la Virgen de la Cabeza. Ese es el motivo. Hay otra teoría, o sea, junto a esta teoría clásica nuestra, hay otra que cuestiona el origen andaluz de nuestra devoción, considerando que fueron los pastores trashumantes castellanos los que llevaron el culto a Sierra Morena a través de una imagen patronal que un día abandonaron y más tarde fue encontrada por pastores locales o comarcales. Considero que no hay pruebas documentales para justificar la última hipótesis, solamente demostrable si se encuentra la devoción a la Virgen de la Cabeza en tierras castellanas anterior a la reconquista del Valle del Guadalquivir, iniciado en 1225. Yo quiero dejar esto claro, nadie vaya a entender que es que yo he dicho que la devoción a la cabeza no empieza aquí, ¿eh? Yo estoy diciendo, estoy hablando del origen y que tengamos en cuenta eso. Y vuelvo a repetirlo, si alguien me demuestra a mí científicamente que en Castilla el culto estaba anterior a 1225, yo aceptaré que entonces la devoción a la cabeza no parte de aquí, sino que parte, que vino traído por eso, por los ganaderos, por quien fuera, ¿no? a nuestras tierras, ¿no? Pero en principio hay que mantener que la devoción parte de la aparición o encuentro de un pastor en el Cerro de la Cabeza de una imagen de la Virgen. Otra teoría que consideramos la más cercana a la realidad y que pudo ser el origen de la devoción a la Virgen de la Cabeza es aquella que nos habla del abandono de una imagen de María, lo que yo he adelantado ya, por parte de la Orden Calatrava en el fortín de Erjándula existente en el cerro, ¿no? Fortín cuya posesión se alteraron árabes y cristianos. Hay que aclarar que el nombre de Erjándula, el río está, todos los presentes lo conocemos, ¿no? Que está próximo, que es un afluente del Guadalquivir, que discurre próximo al referido cerro. Conforme la reconquista cristiana vaya avanzando, la devoción a la Virgen de la Cabeza se irá extendiendo por la geografía nacional y tras la conquista de América llegará a aquellas tierras llevadas por los descubridores y demás personas que allí fueron, especialmente durante los siglos XVI y XVII, periodo de gran auge mariano. Transhumancia y repoblaciones contribuirán también a esa universalidad que alcanzó Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena, la cual continúa hoy día al seguir extendiéndose por España y llegando a tener culto en Estados Unidos. Pero, ¿qué motivos han contribuido a que la Virgen de la Cabeza alcanzara un grado tan elevado de aceptación popular, traspasando las fronteras locales y nacionales? Creo que la respuesta la podemos encontrar comprobando lo que durante siglos viene aportando su santuario, ante ermitas, las cofradías que bajo la advocación se constituyen y se crean actualmente y, por supuesto, la romería anual a la hoy Basílica y Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Todo lo anteriormente expuesto y otra serie de factores socioeconómicos han hecho de ella una devoción singular. Por supuesto, sin olvidar los movimientos religiosos que en distintos periodos de nuestra historia propiciaron que el culto a la Virgen en general se potenciara y expandiera con gran fuerza, de lo cual no fue ajena a la Virgen de la Cabeza. Obviamente, el Concilio de Trento, que fomenta el culto a la Virgen y a los santos, pues favoreció mucho. El XVI va a ser un siglo clave en la devoción de la Cabeza, ¿no? Y la cofradía pues va a intensificar, el que pase de ermita se vaya ampliando, y el que después se llamaría santuario. Se llaman santuarios cuando pasan a ser de gran afluencia, tienen una gran popularidad y una gran afluencia de gente, entonces una ermita se va a convertir en un santuario.
Tampoco hay que olvidar que los autores literarios del siglo de oro, como Lope de Vega y Miguel de Cervantes, a través de su obra han hecho mucho por difundirla y divulgarla, lo cual ha favorecido un mayor acercamiento a sus conocimientos por parte del pueblo en general. Que dichos escritores hicieran referencia a la Virgen de la Cabeza nos está indicando el alto grado de popularidad que en sus tiempos tuvo. Hay que tener en cuenta que la Virgen de la Cabeza posee una dualidad propia de las grandes devociones marianas de la humanidad, al haber propiciado la celebración en origen en otros lugares donde no existe vinculación alguna con él. De ahí que podamos hablar de su presencia en pueblos y ciudades donde tienen su propia leyenda de cómo surgió allí el culto. Leyendas que en muchos de sus casos contienen elementos comunes, al partir todas de un tronco único al que los distintos autores que la construyen aportarán pequeñas diferencias o peculiaridades para darle un cierto grado de singularidad. En ocasiones la leyenda de Andújar será reproducida con escasos cambios en otros lugares o viceversa. Como ejemplo tenemos la referida a la Virgen de Europa en Gibraltar. En Gibraltar se da el culto a la Virgen de la Cabeza y si leemos la leyenda pensamos que nos están contando la leyenda de Andújar. Nos están hablando de la Virgen de la Cabeza y no, es la Virgen de Europa en Gibraltar nada menos. Veamos algunos aspectos más significativos que han propiciado la expansión de la devoción a la Virgen de la Cabeza, la leyenda, la ermita santuario, las cofradías y la romería. La leyenda sobre la aparición ha llegado escrita hasta la actualidad a través de Salcedo Lee por medio del libro que publicó en 1677. Nosotros hasta ahora, conocemos Salcedo Lee, quien lo haya leído, sabemos toda esta leyenda. Sabemos todos esos diálogos, ¿no? Pero que hay entre la Virgen y el pastor, el cual a partir del siglo XVIII será conocido por Juan Alonso de Rivas, según lo llama Bartolomé Pérez Guzmán en 1745, sin explicar de dónde toma el nombre y olvidando que en el siglo XIII las personas tenían por apellido el lugar de procedencia, por lo que si hubiese sido de Colomera se hubiese llamado Juan Alonso de Colomera. Con esto, vuelvo a decir, ojo, mucho cuidado. No quiero decir que el pastor no fuera de dicha localidad granadina, ojo, sino que el referido autor desconocía dichas circunstancias a la hora de apellidarlo, porque se piensa que es de Rivas, si el apellido Rivas de un pueblo de León, pero no de Colomera, tendría que haber sido Juan Alonso de Colomera, suponiendo que Alonso lo estamos considerando, por supuesto, un nombre propio, no un apellido, que también lo hay, ¿no? En el hallazgo o aparición de la Virgen al pastor, ella le pide la edificación de un templo en aquel lugar serrano, conocido como Cabeza Gorda o de la Cámara, que pasará a llamarse Cerro de la Cabeza y que dará nombre a la imagen. Pero para que el pueblo de Andújar lo crea, le sana el brazo que tenía impedido, no aclarando la leyenda si era manco o simplemente tenía una falta de movilidad en una de las dos extremidades superiores. Ahí está la clave del milagro, claro, el pastor tenía que tener algún defecto físico para que la Virgen se lo curara. En la leyenda sobre la aparición de la Virgen de la Cabeza en el Valle del Zalabí, en Granada, donde se celebra también una romería a la que asisten vecinos del Marquesado del Cenete, que fue repoblado en el siglo XVI por colonos procedentes en parte del Reino de Jaén, hay dos versiones sobre la misma. Una proviene de Jerez del Marquesado y otra de Filiana. Ambas tienen como coprotagonista a un pastor al que la Virgen pedirá le edifique una iglesia en aquel lugar, similar con la leyenda de Andújar, aunque aquí no hay milagro de sanación alguna. Y dice, así un pastor de Jerez, cuidando sus ovejas en el valle del Zalabí, se encontró una especie de muñeca que guardó y pensó llevar a su hija como regalo, pero al ir a entregárselo, ante su sorpresa, vio como no estaba. Al día siguiente, volvió al mismo lugar para comprobar si estaba allí, volviéndola a encontrar. Dice, ahora sí que no te vas a escapar, se dijo. La envolvió y ató con la servilleta, pero ahí al dársela a la niña había desaparecido de nuevo. El tercer día, y en el mismo lugar que los anteriores, encontró la imagen, que de nuevo se guardó, pero con los mismos resultados obtenidos anteriormente. Extrañado, el buen señor pasó por el mismo lugar y encontró la imagen, a la que preguntó de quién era y qué quería.
La imagen respondió que era la Virgen de la Cabeza y que deseaba que le construyeran una ermita en el lugar de la aparición, para culto y en su honor. La ermita se edificó, pero un poco más allá del lugar de la aparición, derrumbándose por 2 veces. Por fin se realizó en el sitio de la aparición y así existe hasta nuestros días. El derrumbe en las construcciones de las ermitas dedicadas a la Virgen de la Cabeza, cuando no se construían, en donde la Virgen indicaba, es frecuente y en ocasiones se repite, tal como ocurre en Andújar, en el Valle del Zalabí y en Cazorla. Esto se explica porque se busca siempre justificar el poder y el mandato de la Virgen, que demuestra con la destrucción milagrosa de la ermita que se le debe obediencia, no permitiendo que se le contradiga. Con lo cual el creyente y devoto valorará mucho más a esa imagen, por lo que el referido hecho se extenderá por todos los lugares, aumentando su fama y poder sobrenatural. Es significativa la leyenda que narra cómo se inicia el culto en Cazorla. La tradición cuenta que en tiempos de la ocupación musulmana ya se veneraba una imagen, la cual, para que los no creyentes no la profanaran, fue ocultada en un lugar cercano a la ermita. Suponemos que se refiere a la actual, llamado Las Calles Oscuras. Allí no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo escondida. Se sabe que un pastor que guardaba el rebaño en el lugar antes mencionado, que producto de una tormenta un rayo cayó sobre las rocas donde estaba escondida la imagen, desplomándola, y que al mismo tiempo apareció nuestra Madre. Cuentan que el pastor quedó impresionado y corrió a Cazorla a explicar el evento, pero cuando subieron unos cientos de vecinos del lugar, vieron con sorpresa cómo algunas personas de la Iruela se la llevaban. Lógicamente hubo una disputa entre ellos, en la cual consiguieron llevársela e intentaron hacerle una ermita, lo que no lograron, ya que cada vez que llegaban a una altura siempre se les caía la ermita. Tanto es así que la tercera vez que esto ocurrió mató al maestro de obra. Fue entonces cuando los cazorleños levantaron la ermita donde está ubicada en la actualidad y empezaron a venerar la imagen como patrona bajo el título de Nuestra Señora de la Cabeza. Van viendo las similitudes en la leyenda. Eso aquí también se cuenta que la quisieron construir antes de cruzar el Jándula, porque claro, el Jándula aquí, hasta que en el siglo XVII no estuvo terminado el puente que todos conocemos, que no es romano, por mucho que diga el que quiera. Eso está todo documentado, ¿eh? Existe todo, cuánto costó, quién lo hizo y toda la historia, o sea que no hay la menor duda. Pues no había nada y se construían puentes de madera. Entonces, el Jándula era un obstáculo para pasar y ir al Cerro de la Cabeza, que es donde se tenía que construir la ermita, ¿no? Entonces, intentaron construirla ahí y también se les caía. ¿Lo ven? ¿Ven la similitud en las leyendas de todos los sitios? En otras localidades como Mérez, Asturias, por poner un ejemplo, el culto a la Virgen de la Cabeza no está unido a ninguna leyenda, considerando que procede de Andújar y nada más. No tiene más referencia quienes allí celebran fiestas religiosas y romerías. En cuanto a la devoción en Iruecha, Soria, se relaciona con la celebración de moros y cristianos, a semejanza de las que se celebran en la provincia de Granada y en Campillo de Arena, aquí en Jaén, ¿no? En Iruecha, los musulmanes pierden la batalla y debido a la intervención de la Virgen de la Cabeza con la participación de un ángel, la morisca se convierte en cristianismo. En la escenificación que los vecinos llevan a efecto cada año, conocida como la soldadesca de Iruecha, la conversión tiene lugar ante un cuadro de dicha Virgen. Ven, la leyenda es que parte de un esquema general y hay modificaciones que tienen en común la devoción a la Virgen de la Cabeza. Hay otros sitios también donde también la construyen en alto, la cabeza siempre es la parte más importante del cuerpo, donde reside el pensamiento y tal, ¿no? Eso se le ha dado siempre mucha importancia. Y las leyendas pues obtienen esas modificaciones que cada uno lo adapta. Otras tienen, en Zújar, allí es de una persona que llega a una casa y que deja una virgen, desaparece, no lo ven y al día siguiente la imagen la encuentran los propietarios y en Zújar empiezan a... ¿no?
La ermita. En aquellos lugares donde hay leyenda relacionada con Nuestra Señora de la Cabeza, el mandato divino es siempre la construcción de una ermita, como no podía ser menos. Así se propicia más la vinculación de las personas que habitan en una localidad y una comarca con aquellas tierras cristianizadas y o repobladas por colonos venidos de otros lugares, para que así no pensaran en marcharse a sus localidades de origen, que es lo que antes he dicho. No sé si era Canilla de Aceituno, también hay una historia, eso de construcción y también está unido, pero eso es una repoblación del 16, eso es mucho más reciente, ¿no? En Andújar y en el Cerro de la Cabeza se construirá una ermita entre los años 1252 y 1284 en el reinado de Alfonso X, para en el siglo XVI llevarse a cabo nuevas obras de remodelación y ampliación del edificio, concretamente entre 1534 y 1612. Esto todo fue costeado y todo fue promovido por la cofradía, era obvio, ¿no? Y aunque contó siempre con el apoyo del obispado y las indicaciones que el obispo de turno, que fue el que mandó al gran Vandelvira, que fue el que dio la solución para, como conocemos ahora el santuario, porque los santuarios al fin y al cabo respetaron, aunque es todo muy moderno, como todo el mundo sabe, pero respetaron el esquema de la iglesia, de cómo era construida, ¿no? Los anteriores arquitectos, para que la bóveda no se les cayera, construía pilares en el centro, columnas, ¿no? Y así la bóveda no se le caía. Entonces vino Vandelvira y dio la solución de esa bóveda de cañón que se sostenían en las capillas laterales. Y esa fue la solución que permitía ver la capilla mayor, que es la que tiene la reja, ¿no? También del 16, la capilla mayor, pues desde todos los puntos de la iglesia, ¿no? Que es como ahora mismo la vemos, ¿no? Y eso fue en Vandelvira. Vandelvira fue un gran arquitecto del siglo XVI, que además era cofrade de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén. Y en su testamento dejó limosna para esta cofradía. O sea que el conocer la devoción a la cabeza del propio Vandelvira y participar en la construcción de su santuario le sirvió para hacerse devoto, ¿no? Conforme pase el tiempo y su ermita vaya siendo muy visitada, la fama de Nuestra Señora de la Cabeza se extenderá, a la vez que sus milagros se hacen cada vez más frecuentes, por lo que su casa pasará a considerarse santuario y, según se va ampliando la fábrica, aumentará la presencia de peregrinos a lo largo del año, siendo referencia de peregrinación. La universalidad de la Virgen de la Cabeza se verá favorecida por la referencia que los devotos tienen de su santuario, que comenzarán a recibir dinero y objetos para el culto procedente de Iberoamérica, gracias a quienes van a aquellas lejanas y nuevas tierras que no olvidan a esta Virgen y que, junto a la petición de limosna y envío de regalos, extenderán esta devoción y será presente en Portugal, que la tenemos en Évora, en Perú, que está en Lima, Chile, México, en México está en Badia y Chillanta, Argentina, Brasil, que está en Porto Alegre. ¿Qué mandaba? Aquí en el siglo XVII estaban retenidos dineros que se habían recogido en América en la Casa de Contratación de Sevilla. Y la cofradía pidió al ayuntamiento que intervinieran para que esos dineros que estaban bloqueados allí pues pudieran venir a Andújar. Y entonces el ayuntamiento le escribió a Sevilla, para pedirle que les ayudara, que aquí en Andújar, en la epidemia de 1650, se habían hecho rogativas para que se librara la ciudad de Sevilla de la epidemia, y bueno, aquello se desbloqueó. Pero también, además de venir infinidad de lámparas, entonces las lámparas eran muy necesarias pues, para iluminar toda aquel recinto, ¿no? Otra serie de un montón de objetos más de culto que se mandaron. Mandaron un niño llamado Hipólito que lo mandaron para atender a los sacerdotes diocesanos entonces que había allí en el santuario. Un negrito que se llama Hipólito, que está documentado por Salcedo Olín, ¿no? Entonces, de América vino dinero para el santuario
se pidieron limosnas y vinieron infinidad de objetos a lo largo de estos siglos, ¿no? Las cofradías. Un medio para difundir la devoción a Nuestra Señora de la Cabeza será la cofradía o hermandad de personas que comparten un sentimiento hacia ella y que se unen para darle culto y a su vez obtener como grupo algunos privilegios que no tienen quien no pertenece a una de estas asociaciones católicas que se pone unas normas a través de una ordenanza o estatuto que deben cumplir para hacer posible una convivencia y cumplir unos fines para los que fue creada. Así vemos cómo la Cofradía de Andújar obtiene en 1505 unos estatutos del obispo de Jaén, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que tiene entre sus finalidades asistir a los presos en la cárcel real de la ciudad, ayudar a sus cofrades en los momentos de enfermedad y muerte, mantener un hospital para necesitados, además de organizar la romería del último fin de semana de abril en honor a su titular y cuidar el culto y devoción que en su ermita de Sierra Morena se le da a la Virgen de la Cabeza. Entonces las cofradías eran unas cofradías asistenciales y se veía mucho, se pedía mucho, por eso en los últimos momentos, en caso de enfermedad, los cofrades tenían un compromiso de asistir y de llevar después a enterrar, cuidar primero al enfermo, después si había que enterrarlo, pues enterrarlo también y tal. Y los estatutos de Andújar pues limitan mucho a la hora y en el momento de que una persona se quisiera hacer cofrade, porque no todo el mundo... No en todo momento permitían que se hiciera... O sea, había que estar sano, había que estar bien para hacerse cofrade. Lo que no podía uno recurrir en los últimos momentos de su vida es hacerse cofrade para que ahora venga la cofradía y te atienda. Igual que tenían el hospital, donde está ahora la capilla de la Virgen de la Cabeza en nuestra ciudad, ahí estuvo el hospital que atendía la cofradía y que costeaba la cofradía, ¿no? Y además los estatutos estos a mí me llamaron mucho la atención porque ahí aparece una definición muy buena para distinguir entre el cofrade hombre y el cofrade mujer. Le llaman cofrada. Ahí aparece la cofrada, aparece un lenguaje no sexista, y aparece la denominación claramente cofrada. Y las mujeres tenían su papel, incluso le daban, a la hora de comer le daban menos comida, sería que las mujeres considerarían que comían menos que los hombres. Entonces, las raciones que le daban con la romería, etcétera, etcétera, eran menores, ¿no? Eran menores. Pero bueno, la Cofradía de Andújar tiene unos importantes, y en el archivo del santuario se conservan otros estatutos de otras cofradías que también son muy interesantes. Las cofradías más antiguas son las de Andújar, Arjona y Colomera, aumentando considerablemente en el 16, contando a finales de la centuria con 63 de estas, para en el siglo XVII contabilizarse 69, llegando en 1900 a contar con 76 hermandades. Todas las cofradías asistían acompañadas de sus cofrades y otras personas sin vínculo con ellas, a la romería, lo cual propiciará a que mantengan culto a la Virgen de la Cabeza en sus localidades de origen y que la implanten en lugares más cercanos, más lejanos de Andújar, aunque no vengan a la fiesta de abril. Eso también es una característica, hay culto. Por ejemplo, sabemos que en Ronda hay culto y no vienen a la romería, ¿no? Por tanto, llegamos a encontrar culto en casi todas las regiones españolas. Hoy comunidades autónomas, así podemos encontrarla en Baleares, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Navarra, Asturias, Galicia, Cataluña, Aragón, Levante y Murcia. No tenemos constancia de que hubiera o haya devoción en Ceuta y Melilla, ciudad autónoma, País Vasco, La Rioja y Cantabria. De ahí, yo al menos, no sé que haya habido devoción o que haya devoción a la Virgen de la Cabeza. Pero como ven, casi toda España, quitando el País Vasco y la Ceuta y Melilla y Rioja y Cantabria, que además son comunidades autónomas pequeñas, en el resto la devoción está extendida. Por eso tomemos conciencia, estamos representando, somos el origen de una devoción que se ha extendido, como ven, tanto en España como en Iberoamérica, con gran fuerza y con gran presencia. Tenemos que estar a la altura y responder a los demás, ¿no? De devoción. En Ávila, que fue donde a mí me dijeron, tenía que haber contado antes, en Ávila estuve yo viendo, la Virgen está muy al lado de la... Antes pasaba la carretera, cuando no había autovía, pasaba entre la muralla y donde estaba la ermita de la Virgen de la Cabeza. Bueno, paramos un viaje a Salamanca y paré ahí a verla.
Y bueno, estuve hablando con la persona, hice fotos, vi la Virgen, es muy distinta, por supuesto, a la nuestra, es de estar de pie, ¿no? Y tal, bueno. Y allí ya me dijeron lo de que el culto a la Virgen de la Cabeza podía partir de allí, de Ávila. No tenían, vamos a ver, no tenían ningún argumento documental ni nada, pero bueno, ellos defendían allí, que allí le hacen además de fiesta en septiembre, porque aquello era septiembre cuando iba y había banderitas puestas y tal, porque antiguamente, o actualmente, las que se llaman María de la Cabeza, su fecha real es el 8 de septiembre. Antiguamente, en los estatutos de las cofradías, hacían fiesta a la Virgen de la Cabeza el 8 de septiembre, al margen de la romería, Entonces, estos de Ávila, que después conseguí que escribieran mirando al santuario y tal, pues planteaba ese tema de que la devoción pudo partir de allí, de Ávila, y además el hombre con todo su derecho lo defendía, ¿no? Es normal, ¿no? Igual que yo defendía que la devoción partía de Andújar y que me tenía que demostrar documentalmente que eso era como él lo estaba planteando, ¿no? Si no, yo sí puedo decir con leyenda, libros, etcétera, que la devoción parte de aquí, ¿me entendéis? Pero él simplemente lo daba como mero argumento, ¿no? Un elemento igualmente importante para difundir la devoción a la Virgen de la Cabeza que estudiamos es la celebración de su romería. A ella asistían miles de personas. En 1702, siglo XVIII, principio del XVIII, contabilizaban 24.000 peregrinos y romeros, atraídos por distintos motivos que podían encontrar en ella. Por un lado, una feria donde se podía vender o comprar de todo, llegando a ser considerada por las autoridades municipales libre de impuestos durante buena parte del siglo XVII, hasta que la Real Hacienda lo prohibió en 1674. Los milagros de esta Virgen eran otro aspecto a considerar por cuantos asistían a ella, teniendo la peculiaridad de que los niños disminuidos físicos iban subidos en las andas que procesionaban a Nuestra Señora de la Cabeza por el entorno de su santuario, esperando recibir su favor y, por tanto, la curación de sus males. Cuando un niño se suponía que había recibido un milagro de la Virgen, la gente gritaba milagro, milagro, milagro y se tiraban por él, pues lo dejaban el pobre desnudo, porque todo el mundo quería llevarse un trozo de su tela por considerarlo que estaba cargado de esa energía divina. Lo que hacemos ahora de pasar por el manto, la gente que lanza las prendas para que los trinitarios le pasen por el manto cuando vamos en romería, pues esa prenda tiene un mayor valor que si no ha sido pasada por el manto. ¿Por qué? Porque se ha cargado de esa energía divina, ¿no? De esa gracia. Es tocado por el ser sagrado, en este caso la Virgen de la Cabeza. Entonces, en aquella época ocurría lo mismo. Los que estaban alrededor, pues cuando alguien gritaba milagro, milagro, pues todos se tiraban por la persona, ¿no? Para llevarse siempre un recuerdo de esa persona que había recibido la gracia divina, ¿no? A las 10 del día se empiezan la fiesta de la cofradía de Andújar con la asistencia de la ciudad y la capilla de música. Y acabándose se despoja la iglesia y en la mayor decencia y devoción el rector y capellanes, con asistencia del señor juez visitador, bajan la sagrada imagen y la ponen en la anda, rodeándola de una pulida verja de hierro, ¿no? Lo hemos visto en la iconografía, se ve perfectamente en este cuadro que tenemos de Bernardo Asturiano en el santuario, que es la maravilla. Ya quisieran muchas devociones contar con un cuadro como el que tenemos en el santuario, que es la película que no existía, pero la película de lo que era la romería. Es que ahí están todos los elementos que concurren a la romería. Yo les aconsejo que cuando vayan al santuario la vean y la vean despacio y encontrarán un montón de infinidad de detalles que son pequeñas escenas como si fuera una película que por supuesto en aquella época pues no se podía hacer, ¿no? Entonces eso es una maravilla de ver ese cuadro.
para que la multitud de enfermos se lleguen inmediatamente a la Virgen. Y como en el aula de Dios va la Madre Divina, de la Divina Ciencia, y tomándola a la Cofradía de Andújar, se empieza la procesión. Entonces era la Cofradía de Andújar, cogía la imagen y la sacaba a la plaza, a la lonja del santuario. Y ahora ya por tramos que estaban señalados en el suelo con un letrero, pues se le iban pasando todas las cofradías. Y todas las cofradías podían llevar a la Virgen durante un tramo y después se lo devolvían otra vez a la Cofradía de Andújar. Hasta el siglo XVIII los cofrades iban vestidos con esas túnicas blancas, que también podemos ver en el cuadro del santuario, y una especie de toalla aquí en la cabeza, ¿no? Que le caía, se anudaba aquí detrás y caía, ¿no? Una especie de alba y tal puesta, y la toalla esta, como le llamaban, ¿no? Eso se puede ver. Después, en el siglo XVIII, a partir de que se suspende la romería durante unos 10 años y le dan los nuevos estatutos, el rey le da unos nuevos estatutos, una de las primeras medidas que tomaron esto, porque claro, ya la mentalidad ilustrada del siglo XVIII, fue suprimir ese traje, ¿no? Que lo digo como un pequeño paréntesis, la cofradía tiene el título de real, no porque le hayan dado un título por escrito donde dice usted es Real Cofradía, no, es porque recibieron del rey un estatuto real. Por eso muchas de las cofradías que se llaman reales eran aquellas cofradías que habían sido suspendidas por la autoridad real en el siglo XVIII, y cuando vuelven otra vez a restablecerse, al cabo de los 10 años, pues le reciben todas un estatuto real. Saben que actualmente, como antes, como en el siglo XVI antes he dicho, todas las cofradías tenían, obviamente, unos estatutos aprobados por el obispo de la diócesis correspondiente, ¿no? Pero en el siglo XVIII, que estuvieron en vigor durante bastantes años, parte del XIX y tal, fue el rey quien le dio el estatuto. Entonces, al recibir un estatuto real, la cofradía se considera real. Eso está todo documentado en las actas de la cofradía, ¿no? De la Cofradía de Andújar, ¿no? Una presencia masiva de pedigüeños, lisiados o no, se daban cita anualmente buscando obtener unos dineros con que paliar sus necesidades, como consecuencia de esa masiva presencia de personas que se daban cita, como antes indiqué. Otro atractivo para ir de romería es por pura diversión, ya que aquí encontraban un fácil pretexto para ello. Además, la Cofradía de Andújar arrendaba un local para fiestas al que denominaban bordegoncillo, a lo que se sumaban las casas de las cofradías y otros medios de alojamiento. Pero no solamente los romeros encontraban cómo satisfacer sus necesidades espirituales, lúdicas o económicas, sino que también encontraban la forma fácil de tener una experiencia sexual. En muchos casos, el rito de iniciación entre los más jóvenes se veía favorecido. Se aprovechaba esa multitud, tanto que en el siglo XVIII, que es un tema que yo tengo que pendiente de estudiar, es que había el deán de Mazas, pues era contrario a que la mujer asistiera a la romería. Era contrario a que la mujer asistiera a la romería. Y lo tiene escrito, vamos. Yo tengo que hacer un trabajo y una investigación para demostrar el papel que tenía la mujer en la romería y en la cofradía, en este caso, que nuestra, ¿no? Y eso está. Pero se oponía a que fueran las mujeres. Y entonces, es verdad, una masificación, pues la gente, su primera experiencia sexual, pues fundamentalmente el hombre, por supuesto, pues aprovechaba la romería. Es significativo cómo la Casa Cuna de Andújar recibía en el último cuarto del siglo XVII, con relación al resto del año, el mayor número de ingresos de niños expósitos a los 9 meses de la romería. El mayor volumen se producía ahí. Después venía la campaña de la aceituna, donde la gente permanecía, las cuadrillas, muchos meses en los cortijos. Y después el que menos daba era la cuaresma. Pero la cuaresma era porque se cerraban las casas de prostitución. Y entonces, claro, las relaciones ilícitas
pues estaban prohibidas, ¿no?, por ese motivo. Y claro, después estaba el famoso lunes de agua, como pasaba en Salamanca, donde las prostitutas que se habían ido al lado del al otro lado del puente, allí en Salamanca, el Tormes, pues volvían a la ciudad y los estudiantes iban a recibirlas. Pues aquí lo mismo, aquí en Andújar, una vez que cerraban y tal, pues después eran recibidas con alegría pasada. Entonces, claro, piense que la romería que coincide siempre con el final de la Cuaresma. O sea, después este año, después de la Semana Santa, vendrá la romería, ¿no? Entonces, las pasiones controladas y después incontroladas, pues, bueno, pues se ponían de manifiesto en nuestra romería. Como hemos visto, todos los anteriores elementos que se daban en esta romería propiciaban la presencia masiva de romeros, que llevarían la devoción a la Virgen de la Cabeza a sus lugares de origen, donde le comenzarían a dar culto formando cofradías que asistirían a la fiesta de abril o la constituían en sus localidades, dedicándole ermita o capilla a la vez que celebraban la fiesta. Todo ello haría de ella convertirse en una universalidad que prosigue al irse creando nuevas cofradías, por supuesto, en la actualidad, aunque eso lo saben ustedes. Luego, hemos visto todos estos elementos que hacen de nuestra devoción algo importante, algo que trasciende las fronteras locales, nacionales e internacionales. La romería queremos declararla de interés turístico internacional, en eso está trabajando actualmente el ayuntamiento, ¿no?, y esperemos conseguirlo, ¿no?, porque elementos suficientes de fe y cultura tiene nuestra devoción. Pero yo vuelvo a repetir como al principio, debemos ser conscientes de ello y debemos todos trabajar desde la unidad para conseguir que la devoción sea cada vez más. Y por supuesto es que tenemos una responsabilidad ante la historia, tanto de los que nos lo han transmitido como de las futuras generaciones. Entonces, creo que debemos de transmitir a todo el mundo esta importancia y que sean conscientes, porque aquello que no se sabe, que no se quiere, no se puede transmitir. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de la importancia que ha tenido nuestra devoción y lo lejos que ha llegado. Porque en Lima está unido a Fray de Porres, ¿cómo se llama? Martín de Porres, San Martín de Porres. Está unida allí la devoción a la Virgen de la Cabeza. En Lima, que esto es en Perú, en Lima, está unida a un milagro que hace porque la ermita de la Virgen estaba a la orilla de un río, del Rimá, y entonces aquello se desbordó, hubo una gran crecida, y este santo, ¿no?, pues le cogió una piedra, la tiró al río y las aguas se frenaron. Y la gente que estaba protegida en la ermita de la Virgen de la Cabeza, pues se salvaron. Y entonces el milagro viene a decir que es la protección por la intercesión de la Virgen de la Cabeza, es por lo que esas personas que estaban allí refugiadas, pues consiguieron salvarse, ¿no?, y no perecer en la agua, ¿no? Esto es en Perú. Como ven, pues también hay. Y la devoción allí pues se llevó a través de los que fueron aquellas tierras, tanto en la conquista como después las personas que a lo largo de los siglos XVI y XVII fundamentalmente llegaron. Con esto termino y vuelvo a reiterar, aunque le parezca un poco pesado, pero creo que en estas cosas que tenemos que ser pesados a la fuerza para que termine calando, para que al final las palabras pues terminen calando. Tenemos que tomar conciencia siempre de la importancia a lo largo de los siglos de nuestra devoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, soy el hermano mayor. A ver si llega. Sí. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique.
A veces pensamos que las personas ilustres y las personas importantes están lejos de aquí o hay que verlas en televisión. Después de escuchar la presentación de Ramón y de la disertación de historia que nos ha dado Enrique, pues nos damos cuenta que a veces esas personas están aquí cerca, como es el caso de nuestro amigo Enrique. Sin duda, una disertación de historia, una cantidad de datos impresionantes que nos ha contado como si todo esto hubiera sido ayer y nos ha estado hablando nada más y nada menos que de 8 siglos. 8 siglos de devoción y de culto a la Santísima Virgen de la Cabeza. Él ha dicho que la historia no es una ciencia exacta como son las matemáticas y que lo que hoy es cierto mañana puede parecer incierto. Pues cada uno se tiene que quedar un poco con lo que su cabeza y su corazón sienta un poco. Este señor de Soria te dijo que la devoción de la Virgen de la Cabeza venía de Soria, a Mercedes y a mí, de Ávila, perdón, a Mercedes y a mí, una señora de Valencia, nos hizo pensar que la imagen antigua de la Virgen de la Cabeza estaba en Valencia. Nosotros estábamos allí profesionalmente y profesionalmente coincidimos con una señora que nos hizo creer que la imagen antigua de la Virgen de la Cabeza que estaba allí. Tanto es así, fue en un pueblo cerca de Bujasó, efectivamente. Tanto es así que fuimos a aquella ermita, aquel día sacaban a la Virgen y nosotros, bueno, pues nos quedamos un poco y dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a ver qué es lo que es esto? Y estaba allí ni muchísimo menos, ni la imagen tenía nada que ver con lo que era la imagen antigua de la Virgen de la Cabeza. Pero, en fin, todo esto nos da importancia, nos da idea de la dimensión y de lo que es la devoción a la Virgen de la Cabeza, que, como Enrique ha repetido en muchas ocasiones, pues sale de nuestras comarcas, de nuestras fronteras nacionales e incluso internacionales. Yo, sobre todo, me quedo, Enrique, con tu primera reflexión y con la última, y es la importancia, quizás no estemos dándole la importancia que tiene la devoción a la Virgen de la Cabeza en nuestro pueblo, una importancia cultural, social y, por qué no decirlo, económica, que hace que seamos como somos y que nos ponga en cierto sitio social y cultural y económicamente. En fin, yo un poco más tengo que decir después de lo que ha dicho Enrique, darle las gracias nuevamente por su ponencia, a ustedes por la asistencia y posponerlos a mañana a otra conferencia que trata del ritual y las costumbres propias de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, que será expuesta por don Manuel Almansa, que hoy nos acompaña aquí. Muchas gracias por su asistencia y viva la Virgen de la Cabeza. Buenas noches. Muy brevemente, desde el Ayuntamiento de Andújar, sobre todo, palabras de agradecimiento a la cofradía por organizar este año nuevamente el sexto ciclo de conferencias La Virgen de la Cabeza en la Cultura. Sobre todo porque enriquece la actividad cultural de nuestra ciudad, sobre todo en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza, en un ciclo de conferencias que cumple su sexta edición y que además lo cumple por la calidad, no solamente en la organización, en el contenido, sino también en los ponentes que participan, no solamente en esta edición de este año, sino en todas las anteriores, y particularmente en el 2016, en este año, con Manuel Almansa, con Andrés Borrego, con Juan Vicente Córcoles o con el propio Enrique Gómez, que, como siempre, pues tenemos que agradecer que nos detalle muchas anécdotas y muchas partes de la historia de la devoción de la Virgen de la Cabeza, que siempre nos introduce nuevos datos en todas sus conferencias.
Un ciclo de conferencias que además no solamente ahonda en la devoción a la Virgen de la Cabeza, una devoción arraigada y que tenemos que hacer gala todos los andujareños de esta devoción a la Virgen de la Cabeza, que no solamente de Andújar, sino que, como bien ha dicho Enrique, va más allá de nuestras fronteras y que eso nos va a ayudar a conseguir la declaración del Ayuntamiento de Andújar por conseguirla, junto con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, y que seguro que la vamos a conseguir porque tenemos todos los méritos para poder hacerlo, no solamente por esta devoción, que como digo está muy arraigada, sino también por esa gran actividad cultural e histórica que tiene nuestra devoción, que no otras devociones en España pueden tener gala de contar con ella. No todo el mundo puede contar con que haya sido nombrada por Cervantes o por Lope de Vega, y que desde luego desde las instituciones públicas pues tenemos que seguir trabajando y colaborando con instituciones como la vuestra para que esa actividad cultural e histórica que tiene la Virgen de la Cabeza pues sea difundida a través de este ciclo de conferencias. Y no solamente la divulgación histórica y cultural, sino también, como decía Enrique, la investigación. Como saben, estamos trabajando por intentar que se digitalice el archivo del santuario como una forma también de proteger nuestra historia y de proteger también y poder divulgarla en conferencias como la que estamos en esta noche disfrutando, ¿no? Es muy importante no solamente divulgarla, sino también conocer nuestra historia, y por eso estamos trabajando en esa línea de intentar digitalizar el archivo histórico, el archivo del santuario, con una colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y el Instituto de Estudios Jiennenses, que también colabora en este ciclo de conferencias y que es un ejemplo más de la calidad de esta jornada, como decía al principio. Solamente agradecerles vuestra asistencia, agradecerle a la cofradía que cuente con nosotros también para poder colaborar con la organización de esta jornada, de estas conferencias, y sobre todo pues emplazarlos a que sigan disfrutando de las 3 que quedan, que seguro que van a ser también muy provechosas para todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches.